¿Sabían ustedes que el Bogotazo alcanzó a tocar con sus tentáculos a Codazzi? Hoy les voy a contar. El 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, un líder político muy popular en esa época liberal, que además tenía atrapada a la gente en ese momento por sus ideales. Pues su asesinato generó una ola de violencia en todo el país, conocida como el Bogotazo. ¿Pero qué tiene que ver Codazzi con lo que sucedió en Bogotá? Todo comenzó aquí en este lugar en donde quedaba la tienda del señor García. Los hombres del pueblo se reunían aquí a escuchar las noticias en la radio que tenía el señor García. Era la tienda más grande que tenía el municipio en ese momento, ubicada aquí en la calle 18, en donde actualmente queda la casa de Poncho Arroyo o el rancho de Poncho, en ese momento conocida como la calle del Medio. Las noticias de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, por supuesto, eran las principales en todas las emisoras del país, y una ola de violencia se fue generando debido a este acontecimiento por todo el país. Casi 2 años después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, los tentáculos del Bogotazo tocaron territorio codacense. El 29 de enero de 1950, por este lugar en algún momento quedaba una zona de tolerancia conocida como La Curva. En otro video voy a explicar de qué se trataba La Curva y lo que representó para este municipio. 2 policías se batieron a tiros con unos civiles, lo que trajo como resultado que 2 civiles resultaron muertos. Uno de ellos de casualidad pasaba por el lugar y quiso curiosear y terminó asesinado. Casualmente los 2 civiles que murieron resultaron ser liberales. Esto se regó como pólvora caliente por el pueblo y pues se generó una revuelta porque se decía que los conservadores habían matado o mandado a matar a los liberales y que era una orden del gobierno nacional en ese momento. Podemos decir que se formó una revuelta, el pueblo salió a las calles en busca de las autoridades en ese momento, que era el inspector de policía y su secretario, porque los 2 policías ya se habían ido de Codazzi. El inspector de policía y su secretario temían por su vida y por eso decidieron esconderse aquí en la casa cural, en donde quedaba la casa cural en ese momento y en donde aún sigue quedando la casa cural, para proteger pues su vida de lo que estaba sucediendo. No sabemos por qué razón el inspector y el secretario decidieron salir de la casa cural y huir por una vía que era conocida como la vía Porrilla. En algún lugar de esta zona quedaba cuando esto todavía era monte, pero infortunadamente la revuelta, los protestantes los alcanzaron y los remataron a golpes, incluso los arrastraron por todo el pueblo, lo que trajo como consecuencia que el secretario en ese momento falleciera y el inspector se salvó porque la mamá del inspector pudo rescatarlo de un tipo que le iba a pegar un machetazo. Pero la turba no se detuvo, se tomaron las calles buscando a los conservadores para torturarlos e incluso matarlos, y llegaron a este lugar en donde quedaba la estación de policía y destruyeron los enseres y parte de los documentos o archivos oficiales que habían en ese momento. Desaparecieron una cantidad de documentos importantes que se encontraban aquí en la estación de policía. Los ánimos se calmaron cuando llegó el ejército y después el gobernador del Magdalena envió un piquete de policías a este municipio, que en ese entonces era corregimiento, llamado los Chulavitas, que causaron terror porque ellos estaban encargados de buscar a los que lideraban la protesta o a los que habían generado todo este tipo de daño en este corregimiento en ese momento. Muchos liberales estaban aterrorizados por este grupo de policías y muchas personas terminaron huyendo de este municipio. Se fueron porque tenían temor de toda esa época violenta que estaba pasando en ese momento este municipio.
Si no conocías esta historia y si quieres conocer más historias como esta de Codazzi, te invito a que no te desconectes de esto que se llama Vive Codazzi, para que aprendas a enamorarte de nuestra historia.